fecundación in vitro, que es la donación de óvulos, y las implicaciones bioéticas tanto de la fecundación in vitro como de la donación de óvulos. Para ello vamos a empezar desde el principio, es decir, vamos a empezar haciendo una brevísima definición apoyándonos en el dato científico de qué es el embrión humano para poder entender qué consecuencias tiene sobre el embrión humano y también sobre la mujer gestante, sobre los actores del proceso de fecundación in vitro, que son el varón y la mujer, qué implicaciones tiene la donación de gametos. El cigoto es el embrión unicelular y se constituye en un proceso de reproducción sexual normal al encontrarse las dos células gaméticas, el óvulo, que tiene una dotación de 23 cromosomas, una célula haploide, y el espermatozoide, que tiene una dotación también de 23 cromosomas, célula haploide también. Así, en este encuentro en el que el espermatozoide penetra a través de la zona pelúcida al óvulo y lo fecunda, perdiendo su cola y con ello su mitocondria y vertiendo sobre el citoplasma del óvulo la carga genética, se genera una nueva realidad biológica, un nuevo ser en estado unicelular, un individuo de una sola célula que se denomina cigoto, que contiene, al modo en que puede contenerlo un ser unicelular, los 120 tipos de tejidos que constituyen al individuo de la especie humana o los 250 tipos celulares, que a lo largo del desarrollo embrionario se irán expresando en tiempo y forma en las 42 semanas que dura la gestación en la especie humana. Nada que no esté contenido en este momento de la fecundación va a poder expresarse posteriormente a lo largo del desarrollo embrionario. De hecho, la realidad de que el individuo se constituye como tal, como es, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, la demuestra, entre otras técnicas, la técnica de fecundación in vitro, dado que si nosotros generamos in vitro con células gaméticas de un varón y una mujer de raza blanca, un individuo, y este se introduce en el útero de una mujer de raza negra, el individuo que va a nacer va a ser un individuo de raza blanca, puesto que está constituido como tal desde el momento de la fecundación, y no es el útero de la mujer o no son circunstancias externas las que configuran lo que el individuo es. Lo mismo sería cierto para las células gaméticas de raza negra introducidas y gestadas en el útero de una mujer de raza blanca. Pues en este repaso súper rápido de lo que seguro conoce muy bien la audiencia, pero poniendo en contexto el hecho de que estamos generando in vitro, generando en el laboratorio vida humana, generando en el laboratorio embriones humanos, vamos a ver a fecha de hoy cuáles son las formas o cuáles son las estrategias mediante las cuales se puede generar un embrión. Por reproducción sexual normal, por técnicas de reproducción humana asistida o por clonación. Hoy nos vamos a centrar en las técnicas de reproducción humana asistida y concretamente en la fecundación in vitro, pero es necesario tener en cuenta que también esta es una opción. De hecho, se han generado embriones ya humanos por esta técnica y se han destruido posteriormente para utilizarlos para investigar con ellos. ¿Qué es la fecundación in vitro? Lo primero que hay que hacer constar aquí es que la fecundación in vitro es una técnica y no una terapia, porque la patología de esterilidad que tiene el varón o que tiene la mujer que se somete a un proceso de fecundación in vitro no se cura con la fecundación in vitro. El varón y la mujer continuará siendo estéril, pero obtendrá, gracias a la técnica, satisfecho el deseo de tener descendencia. Entonces, la fecundación in vitro es una técnica, no es una terapia, aunque esté catalogada en muchas ocasiones como terapia para poder así entrar dentro del catálogo de oferta de la Seguridad Social, una técnica que no es especialmente barata. Entonces, en el ámbito de la bioética es bastante habitual, desgraciadamente, el no llamar a las cosas por su nombre, en ocasiones sin una intención clara y en otras ocasiones con una intención clara. Y yo creo que no hay mejor marco que el entorno en el que nos encontramos, una universidad en la que entre sus fines por excelencia está el de buscar la verdad, el que hablemos con propiedad.
O sea, si los universitarios, los licenciados, los doctores no utilizamos la terminología adecuada y no hablamos con propiedad, verdaderamente estamos entrando en este juego de distorsión del lenguaje, a veces intencionada y a veces no, que permite en ocasiones, justo por una distorsión del lenguaje, cruzar una línea muy fina que divide lo que es éticamente aceptable de lo que no es éticamente aceptable. Por tanto, la fecundación in vitro, repito, es una técnica que se enmarca dentro de las técnicas de reproducción humana asistida y que consiste en obtener, por un lado, los óvulos de la mujer mediante aspiración de folículos ováricos maduros o no maduros, que se maduran posteriormente in vitro después de una estimulación hormonal, e incubarlos en una placa de cultivo, en una placa Petri, con los espermatozoides de la pareja o de un donante, y posteriormente, una vez obtenidos los embriones, algunos transferirlos al útero de la mujer que va a gestarlos y otros congelarlos. Solo de la definición ya se pueden deducir o se pueden enumerar una serie de implicaciones éticas que tiene esta técnica, tanto sobre la pareja que se somete a ella como sobre el embrión. Y es justo en eso en lo que vamos a centrar la charla de hoy. Dentro de la fecundación in vitro hay varios tipos que están enunciados en la diapositiva, pero en la especie humana el que se utiliza junto con el cocultivo de células gaméticas, el cultivo de los óvulos maduros con el semen, es la que se denomina ISTI, en el acrónimo que da cuenta de inyección intracitoplásmica del espermatozoide, y de la que también vamos a hablar. ¿Cuándo se utiliza la ISTI? Pues se utiliza cuando la patología está en el varón, la patología está en que el espermatozoide no puede alcanzar a fecundar el óvulo, bien porque es inmóvil, bien porque tiene una carga mitocondrial menor y por tanto menos energía y menos potencial natatorio, o bien por otras etiologías. El caso es que ese espermatozoide no podría alcanzar a fecundar el óvulo y se fuerza la fecundación del óvulo introduciéndolo mecánicamente con una microinyección. Esto es un documental brevísimo sobre el nacimiento, la filmación del nacimiento de la primera niña que nació por fecundación in vitro, que nació en el año 1978. La gran mayoría de los que están ocupando la sala son jóvenes, por tanto seguramente esto no lo han vivido. Los que somos un poquito menos jóvenes sí que recordaremos estas imágenes que dieron la vuelta en todas las televisiones del mundo, en las que la ciencia ponía de manifiesto que había sido capaz de generar vida humana en el laboratorio y llevar a cabo este nacimiento. Entonces los llamábamos niños probeta. Eso ha evolucionado y ahora pues son niños nacidos por fecundación in vitro, ¿no? como se les denomina. Pero es verdad que con el nacimiento de Louisa Brown en Reino Unido en el año 1978 se abrió la puerta a la posibilidad de generar vida humana en el laboratorio y por tanto a manipular las células gaméticas y los embriones en el tiempo que estos pueden permanecer fuera del útero de la madre, que es hasta 7 días después de la fecundación, puesto que el día 7º posfecundación comienza la ventana de implantación en el útero en un proceso de reproducción sexual normal. Es decir, el embrión no puede estar fuera, no puede permanecer in vitro más allá de 7 días después de haberlo fecundado. La técnica, yendo un poquito más adelante en lo que he enunciado, supone en primer lugar estimular el ovario de la mujer. Estimular el ovario de la mujer tratando de buscar, y son datos tomados de la Sociedad Española de Fertilidad, que trata de recoger una síntesis de lo que se está haciendo en las distintas unidades de reproducción humana asistida de nuestro país. El último informe que publica esta sociedad es de 2014, por tanto los datos numéricos que voy a dar se refieren a este año. Se busca el desarrollar entre 2 y 4 folículos ováricos maduros. Esto ya es una llamada de atención sobre el hecho de que una mujer en un ciclo menstrual normal genera un folículo ovárico maduro. Por tanto, para obtener más de uno, 2, 4 e incluso más, lo que se tiene que hacer es estimular el ovario para que de forma artificial genere mayor número de folículos ováricos maduros. ¿Cómo se hace? Mediante un cóctel hormonal que tienen en el punto segundo,
que es una combinación de gonadotropinas o citrato de clomifeno, estimulación también con esteroides, etcétera, a bajos días, controlada en la medida en que se puede controlar desde el día segundo o tercero del ciclo. Y mediante ecografías transvaginales se va monitorizando cómo está resultando esta estimulación ovárica que se ha producido para aumentar el número de folículos ováricos maduros en la ovulación. Una vez que se han conseguido un cierto número de folículos ováricos maduros, se inyecta la gonadotropina coriónica entre 34 y 36 horas antes de aspirar el contenido de los folículos, y la aspiración se va a llevar a cabo con una aguja fina transvaginal. Para esta aspiración de los folículos se somete a la mujer normalmente a una sedación leve o a una anestesia local, dependiendo del protocolo que se aplica en cada una de las unidades de reproducción humana asistida. Pues el protocolo no está especificado en la regulación y por tanto cada clínica lo hace como considera oportuno. Aquí tienen un esquema que trata de mostrar efectivamente cuál es esta estrategia. Aquí está representado el ovario con una serie de folículos ováricos maduros, y aquí está introduciendo la sonda transvaginal que permite la aspiración de los folículos y su recolección en un tubo de ensayo. El hecho de obtener así las células gaméticas femeninas permite, por una parte, utilizarlas de forma inmediata para ser fecundadas o tratar de ser fecundadas con el espermatozoide del varón, y por otra parte permite también la congelación de óvulos. Cuando en nuestra legislación, en la primera legislación que hubo en nuestro país para regular la práctica de fecundación in vitro, se prohibía expresamente la congelación de óvulos, y fue por un Real Decreto en el año 2002 en el que se incorporó a la nueva legislación la posibilidad de congelar óvulos. ¿Para qué congelar óvulos? Bueno, pues hay varias, perdonad que algunas diapositivas están en inglés, pero hay varios motivos que pueden llevar a congelar óvulos. El clásico es aquel escenario en el que a una mujer se le diagnostica un determinado tipo de neoplasia, un determinado cáncer, no ha empezado todavía el tratamiento de quimioterapia o radioterapia y decide congelar sus óvulos para tratar de preservar la posibilidad de tener descendencia posteriormente si el tratamiento de quimioterapia o radioterapia puede afectar el crecimiento de los óvulos, su maduración y su fertilidad. También entran en el protocolo de congelación de óvulos mujeres que están ya en un tratamiento de reproducción humana asistida y que no quieren que se congelen los embriones, que como veremos es una cuestión que está dentro del protocolo habitual de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, aceptan la técnica de fecundación in vitro como estrategia para tratar de tener descendencia, pero no aceptan el que se congelen sus embriones, y entonces solicitan la congelación de sus óvulos. Mujeres que sencillamente tienen una edad fértil, son perfectamente fértiles, pero por circunstancias personales, laborales o de la índole que uno quiera pensar, quieren posponer el momento en el que van a ser madres, y entonces congelan sus óvulos, porque si ese momento es ya casi en la premenopausia o en la menopausia, tendrán sus células gaméticas congeladas para poder tener descendencia en un momento en el que de forma natural por el ciclo femenino habitual pues no sería posible. Por estas y otras razones, pero las fundamentales son estas tres, comienzan a existir los bancos de óvulos, comienza a existir el reclamo de donantes de óvulos, y lógicamente las unidades y las clínicas de reproducción humana asistida van a pedir óvulos a aquellos lugares en los que se encuentran mujeres jóvenes y mujeres sanas. Por tanto, las facultades y las universidades son una diana clara en la que las unidades de reproducción asistida suelen venir
a plantear la posibilidad de conseguir donantes de óvulos. Supongo que aquí habrá ocurrido, si no ha ocurrido, ocurrirá en la Facultad de Medicina y en todas las facultades. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un sesgo de población femenina que es la diana idónea para obtener la donación de óvulos. Es verdad que las unidades de reproducción humana asistida, a la hora de plantear la posibilidad de conseguir donantes de óvulos, van a mostrar la cara amable de esta cuestión. Van a decir que gracias a la donación de los óvulos de las mujeres que se presten a donarlos, otras mujeres que no pueden tener descendencia podrán tenerla. Quizás no van a recabar en el hecho de que efectivamente van a tener descendencia, pero con los óvulos de quien dona, es decir, con el genoma de quien dona, y luego veremos las implicaciones que eso puede tener. Y si entráis en la web de cualquier unidad de reproducción asistida, yo ayer entré en un par de ellas por otro motivo, pues se expone como el proceso más normal, como la cosa más natural, entre comillas, y como, bueno, prácticamente un protocolo sencillo. Bueno, pues realmente esto puede ocurrir que sea así, pero en la práctica habitual no es así. Y el hecho de que tengan que venir a reclamar y a solicitar donantes ya implica, ya es elocuente per se, en que no es algo tan fácil, en que no es algo tan sencillo y en que no es algo tan neutro. Si fuera tan sencillo como donar sangre, pues habría camiones, ¿no? Igual que los hay, y autobuses, igual que los hay para recoger sangre, de donantes de sangre, para recoger óvulos. Entonces no es un proceso tan sencillo, no es un proceso tan inocuo para la mujer, y desde el punto de vista de la ciencia y del dato objetivo que os voy mostrando, y también como mujer, me parece que sería faltar a la verdad el decir que esto es sencillamente un paseo. Una mujer ovula una vez al mes, genera un folículo ovárico maduro al mes. Y el someterla a que genere de 2 a 4 o 6 folículos ováricos maduros es someterla a un estrés fisiológico, que puede o no puede tener consecuencias para ella, pero que las consecuencias existen, se han dado, están recogidas y están publicadas en las revistas internacionales de índice de impacto reconocido y validado. Y de hecho una de las consecuencias tiene un nombre ya como un síndrome, o sea, está identificado como un síndrome que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica, del que ahora hablaremos. Por otra parte, se habla efectivamente de donación de óvulos, pero la donación, como su nombre indica, en castellano claro y neto, es altruista, es decir, es a cambio de 0 remuneración. Y sin embargo, ya nuestro propio Ministerio de Sanidad y por supuesto las unidades de reproducción humana asistida que reclaman, que solicitan donantes, ofrecen una compensación, y dice textualmente, por las molestias causadas. Esa compensación por las molestias causadas está entre los 600 y los 750 euros por ciclo de donación. Comprenderéis que no se puede hablar de donación cuando se está dando esta remuneración cada vez que una mujer se somete a un ciclo de donación de óvulos. No es una donación, es una contraprestación en la que a la mujer se le está comprando una parte de su cuerpo que contiene su genoma, que son sus células gaméticas y que son las que le permiten tener descendencia.